en el libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Libro histórico de Ruth, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Ruth, capítulo 1, versículo 1. Leemos hasta el versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana bajo el tema: Dios visitará a su pueblo. Dios visitará a su pueblo. Una de las grandes bendiciones que nos trajo el periodo de la gracia de Cristo, la dispensación de la gracia, es la permanencia del Espíritu Santo entre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba de forma circunstancial, ocasional. Es por eso que vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, se encuentra la palabra: y vino el Espíritu de Dios. Vino sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Gedeón y sobre muchos otros, como los profetas, como Ezequiel, Isaías, Jeremías. Continuamente decía: el Espíritu de Jehová vino el Espíritu de Jehová. Repito que una de las grandes bendiciones de la gracia de Dios es la permanencia del Espíritu Santo entre el pueblo. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ustedes no van a quedar solos. Cuando yo me vaya, va a descender el Paracletos, el Consolador. Paracletos es la palabra en griego para el Espíritu Santo, que significa el Consolador, o el dulce, o el tierno Espíritu. Y ese Espíritu es el que está entre nosotros, amado hermano, el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno ha hecho su aporte. Dios el Padre ha creado. El Hijo nos redimió, nos salvó del pecado, compró nuestras almas. Y el Espíritu Santo habita en este templo. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo humano, el corazón del hombre. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Y es importante, hermanos, que el Espíritu Santo nos dé su visitación. Aparte de que habita en nosotros, aparte de que el Espíritu es el que nos motiva a seguir, a perseverar, el que nos recuerda la palabra cuando usted o yo estamos en momentos apremiantes,
El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra, los textos adecuados para esa ocasión. Él nos recuerda. Aparte de que tenemos una conciencia que Dios ha puesto en nuestra mente, aparte de la conciencia, también el Espíritu Santo activa la conciencia para que la conciencia nos redarguya y entonces como cristianos, como hijos de Dios, nos frenemos y utilicemos el dominio propio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, hermano, que una blasfemia contra el Padre tiene perdón. Una blasfemia contra el Hijo tiene perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué no tiene perdón? No es que el Espíritu Santo tenga mayor equivalencia o mayor rango que Dios el Padre y que Jesucristo el Hijo. No significa eso. Es que la Biblia dice que el oficio del Espíritu Santo es redarguirnos, o sea, mostrarnos que somos pecadores. Dice que el oficio del Espíritu Santo es redarguirnos, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El único que nos hace entender nuestra condición de hombres pecadores se llama el Espíritu Santo. Si nosotros ofendemos o blasfemamos contra el Espíritu Santo, no va a haber nada ni nadie que nos convenza que somos pecadores. Al no estar convencidos de que somos pecadores, nunca pediremos perdón de nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que no tendrá perdón. Es decir, nada nos va a convencer del pecado. Podremos seguir haciendo de ahí en adelante todo lo que queramos y nuestra mente no nos va a acusar de nada malo. Porque el Espíritu Santo se ha ido. Porque el Espíritu Santo nos ha dejado. Entonces, es importante el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, amado hermano. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia, pero el Espíritu Santo es el combustible, es ese motor que nos lleva a seguir agradando a Cristo, al que nos compró a nosotros. Es el administrador de la iglesia. Cristo la compró. Dios creó la iglesia, Cristo la compró, pero el que está como el administrador de la iglesia se llama ¿cómo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador, el que nos ayuda, el que está redarguyendo y motivándonos, el que nos despierta a la madrugada para que nosotros oremos. Y a veces no entendemos para qué nos despertamos en la madrugada. A veces nos despertamos a la madrugada y lo que hacemos es tratar de dormir y dar vueltas y enrollarnos en la cobija y ponernos una almohada en la cabeza tratando de dormir. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios gime con gemidos indecibles a través de nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo, hermano, trae sobre nosotros como iglesia un deseo vivo de acercarnos a Dios. Es el Espíritu Santo, no es su propia carne, no es su espíritu. Es el Espíritu de Dios que nos está redarguyendo y nos está alando, nos está motivando para que vivamos cerca de la fuente que es Jesús. Jesús es la fuente viva. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos es la presencia del Espíritu Santo. No dice que son riachuelos, no dice que son gotas de agua, dice que son ríos, hablándolo en plural. Ríos de agua viva. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. La lectura que hemos tomado, esa lectura que he tomado como base, es la historia de una familia de Belén de Judea. La familia de un hombre llamado Elimelec. Este Elimelec se traslada porque
estaba pasando un momento de hambre Israel. Los momentos que pasó Israel de hambre tenían que ser concernientes con los veranos, con que la lluvia se detenía. Recordemos que el ambiente comercial de Israel era un ambiente agropecuario, o sea, dependía 100% de la lluvia. Agropecuario, agro de campo, pecuario de animales. Esa era la vida de los israelitas. Vivían una vida agropecuaria, cultivaban y criaban animales, dependían 100% de la lluvia. Cuando las lluvias se estancaban, que normalmente, oiga hermano esto, normalmente las lluvias se estancaban en Israel como parte de juicio, porque Israel descuidaba su comunión con Dios. Normalmente la Biblia habla de esos sequedales y de esos momentos de sequías, especialmente para que el pueblo reconociera a Dios, para que el pueblo mirara otra vez hacia arriba, pidiera perdón, y a través de ese reconocimiento de su pecado, Dios enviara la lluvia de nuevo. ¿Qué era lo que Dios quería en Elimelec con su familia? Que clamaran a Dios en medio de la sequía, que oraran a Dios en medio de su necesidad. Elimelec buscó un escape alternativo. ¿Cuál fue el escape? No orar, no buscar de Dios, no pedir a Dios la lluvia, sino buscar un lugar donde hubiera lluvia. ¿Cuál era el lugar? El lugar vecino, Moab, la tierra de Moab. Moab significa casa de demonios, Belén significa casa de pan. Había un cambio enorme entre los dos sitios, la casa del pan y la casa de los demonios. Ya ustedes conocen, porque hemos hablado mucho del tema, la Biblia es muy clara, dice que Elimelec murió. ¿Por qué murió Elimelec? ¿Por qué luego murió Malón y Kelión? Murieron los 3 varones. Ya hemos hablado también que Dios les corta la vida prematuramente a esta familia, a estos varones, porque ellos eran los escogidos por Dios para estar dentro del canal mesiánico. A través de Elimelec se transmitiría el canal mesiánico, la línea mesiánica, para que luego a los muchos años, a los muchos siglos, naciera Jesús de Nazaret. Ellos estaban ahí en ese canal mesiánico. Cuando Elimelec se va para Moab, con el deseo de vivir, no de paseo, sino de vivir para siempre, cuando él se va, lo que él está haciendo es arrojando el propósito de Dios a un lado, queriendo decir: no quiero ser parte del canal mesiánico, no quiero ser parte de la sagrada familia. Botó el plan y el propósito de Dios. Como hay gente que no le interesa el plan y el propósito de Dios. Le hablaba yo a una persona, a un joven, hablándole del Señor y hablándole de las consecuencias eternas de uno morir sin Dios. Y él dijo: ¿qué me importa? No me importa si me voy para el infierno, no me importa. Yo le dije: tenga temor de Dios, porque una cosa es lo que la gente concibe de ese lugar y otra cosa es la verdad que la Biblia nos enseña de ahí, de ese sitio. Votó el propósito de Dios Elimelec. No quiso ser parte de la familia sagrada o de esa familia donde iba a nacer directamente el Mesías. Luego dice la Biblia que se trasladan porque llegó una noticia, y una buena noticia. La buena noticia es que Dios había visitado a Israel dándole abundancia de pan. Cuando la Biblia habla de pan, no es solamente el alimento que se parte en la mesa. Pan significa abundancia de todo: abundancia de leche, de ganado, abundancia de cereales, abundancia de frutas, abundancia de salud, abundancia de agua. Cuando la Biblia habla de pan, habla de bienestar, no es solamente el alimento
pan como tal, sino de bienestar para el pueblo. ¿Me hago entender, hermanos? Dios les visitó, así como Dios quiere visitarnos a nosotros también. Porque donde está la visitación de Dios, hay abundancia, hay bienestar, hay salud. Donde Dios visita, el desánimo se va, la enfermedad se va, las contiendas se van, porque llega un espíritu maduro, un espíritu de madurez a la vida de la persona. A su nombre. Uno de los ejemplos de la transformación que trae una visitación de Dios es la vida de los discípulos. Usted puede mirar que en los 3 años en que los discípulos andan con el maestro, eran totalmente un caos, eran un dolor de cabeza para el maestro. En vez de ser una ayuda idónea para Cristo, eran un dolor de cabeza, tanto que el Señor en algunas ocasiones dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar, hombres de poca fe? Los reprende. A Pedro le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo. Porque Pedro tenía un problema, y era que le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro. Era extremadamente precipitado para hablar. Y él se pone de compasivo cuando lo que tenía era que darle rigidez al Señor. El Señor les está hablando y diciendo: mire, yo tengo que ser entregado por los alguaciles, por el pueblo, por los sacerdotes, pero después de ser entregado me van a levantar calumnias, me van a azotar y luego me van a colgar en un madero. Pedro tenía que tomar esas palabras que estaban escritas ya en Isaías 53. Tenía que tomar esas palabras y darle rigidez al Espíritu de Cristo. O sea, decirle: Señor, tú puedes, porque eres el Hijo de Dios, podrás soportarlo. Dios está contigo porque Él es tu Padre. Pero Pedro no captó el momento que había que darle rigidez a Cristo, sino que empezó a quererlo hacerlo débil. Pedro visualizó a Jesús de forma débil. Señor, nunca tal te acontezca eso. Señor, no permitas. Si tú sabes que eso te va a venir, ¿por qué no escapas? ¿Por qué no te vuelas? No permitas que eso pase. Lo estaba llevando a una condición de debilidad y de escape a la responsabilidad que él había tomado. Y el Señor le dice de frente: apártate de mí, Satanás. Mire, ni siquiera lo compara con uno de los demonios más pequeñitos, sino con el jefe propio. El jefe de jefes, como dice la canción. Lo comparó con el propio. Recuerdo que mi hija, cuando estaba pequeña, dice: papi, ahí está el patas. El patas. Lo comparó con el jefe de los demonios. Satanás, quítate de mí. Tremendo, hermano. Tremendo cómo un discípulo puede llegar a ser comparado con el propio Satanás. Cómo la boca de alguien cristiano puede servir para tropiezo. Pero esos eran los discípulos. Luego apresan al Señor, y ese mismo que había actuado, que le servía más rápido la lengua que el cerebro, ese mismo sacó una espada y dice que hizo un lance para herir al soldado que fue a echarle mano a Cristo. Y era un soldado muy ágil, tenía muy buena milicia, que esquivó la espada, y en ese esquive de la espada cortó la oreja. Pero la espada no iba para la oreja, la espada iba direccionada a la cabeza. Como decían aquí hace muchos años en el Huila, Tolima, cuando se levantó esa guerra bipartidista que le llamaron la Guerra de los 1000 días, todo el que aparecía sin cabeza, decían, le hicieron corte franela. Tal vez usted ha escuchado hablar del corte franela. Sí, la historia habla
que a muchos le hacían el corte franela y era cortarle con un machete la cabeza. Y Pedro sabía hacer el corte franela, porque manda esa espada, gracias a Dios que Malco, así se llamaba el soldado este de alta confianza del sacerdote, tenía mucha agilidad y esquiva la espada, pero su oreja cae, corta la oreja a Pedro. Pedro era de los que duró 3 años siguiendo al maestro, pero cargaba la espada escondida por allá debajo de la túnica, para añadirle a la fe, como dijo alguien. Así le pasó a un hermano en Bogotá. Se fueron dos hermanos, estuvieron en el culto del sábado en la noche, salen a las 9, iban contentos, bendecidos del culto porque Dios les había hablado, iban contentos y de pronto tenían que pasar por una calle angosta. De pronto van por esa calle cuando los abordan 2 policías y le dicen: mire, es que estamos haciendo un allanamiento en esta calle. ¿Por qué no se devuelven? Porque estamos haciendo un allanamiento. Uno de los hermanos dijo: no, tranquilo, nosotros somos evangélicos, venimos de la iglesia que queda aquí a 3 cuadras arriba, no pasa nada, le podemos pasar por un lado. El policía dijo: sí, pero de todas maneras representa riesgo, estamos colocando cinta para que no pasen. Luego el hermano dijo: no, pues pasémonos por acá. El otro dijo: sí, es como mejor devolvernos, hermano. Sin embargo, el otro dijo: no, hermano, vámonos, nosotros pasamos rápido. Iban pasando y los policías que ya estaban allá haciendo el operativo los detuvieron. Y entonces le dijeron: señores, ¿de dónde vienen? Venimos de la iglesia que queda acá a 3 o 4 cuadras. Permitan los bolsos. ¿Qué llevan en los bolsos? No, las Biblias. Permítanle, revisamos. Uno de ellos no quería, el otro pasó el bolso, le revisaron la Biblia y el lignario. Y el otro, cuando le revisan el bolso, la Biblia, el lignario y un revólver. Bueno, y entonces le preguntan: bueno, ¿y no es que vienen del culto? Sí, estuvimos en el culto. ¿Y esto qué? ¿En el culto también usan revólver o qué? Y le dice: ay, señor policía, yo lo cargo es para añadirle a la fe por si la fe me falla. Pedro era el que usaba la espada para añadirle a la fe. Entonces, el Señor tenía que lidiar con el carácter de ellos. Un Tomás que dijo: yo no creo en la resurrección de Jesús solamente si hay una señal, y es que Él se aparezca y yo pueda meter el dedo. Imagínese hasta dónde iba, hermano, la incredulidad de Tomás. Si meto el dedo en las llagas, si meto el dedo, o sea, ni siquiera si Él se aparece y yo le toco el hombro y Él me toca la cara a mí. Tenía que meter los dedos, hermano. ¿Por qué Él habla de eso? ¿Por qué Él habla de eso? De que tengo que meter los dedos. Porque solo una persona viva le va a doler que tenga una herida y le metan el dedo entre la herida. ¿Se puede imaginar qué es que usted tenga una herida y alguien llegue y le zampe el dedo allá, le meta el dedo? Tremendo, hermano, tremenda la mentalidad y las palabras ociosas que uno dice a veces. A veces uno dice boconadas. Sí, a veces dice uno boconadas. Un hombre en Brasil, en un supermercado, alguien se puso a hablarle del evangelio en la fila ya para cancelar ahí en la caja. Y dijo: mire, ¿sabe qué? Yo soy ateo, yo no creo en Dios, nunca he creído en Dios. ¿Y por qué tengo que creer en Dios? Yo no creo en Dios. El evangélico le dijo: ¿de qué manera usted piensa o creería en Dios? ¿Creería en Dios si yo le pidiera algo y al instante Dios lo hiciera? ¿Algo como qué? Le dice el evangélico. Se queda pensando el ateo y dice: no sé, algo anormal, algo inusual, algo que no pase. Digo: sí, pero bueno, diga qué.
¿Qué quisiera que Dios hiciera para creer en Él en este instante? Que dijo, no sé, me cogió de imprevisto, pero no sé, como que, bueno, que algo absurdo, que alguien llegara y se parara de cabeza aquí en medio de nosotros. Y la historia dice que iba pasando un pastor con un par de zapatos que había comprado en una esquina más arriba del supermercado. Iba pasando por la acera del frente cuando escuchó una voz que le dijo, entra al supermercado y párate de cabeza. Entra y párate de cabeza. Y él volteó a mirar a ver quién le hablaba y no vio a ninguno. Siguió, dio otros pasos cuando otra vez la voz, entra y párate de cabeza. Y él miraba, pero ¿quién me está hablando? Volvió otra vez a intentar seguir el curso y otra vez la voz, entra y párate de cabeza. Entendió que era Dios. Entró al supermercado y dijo, Señor, si eres tú, Señor, si eres tú, háblame. ¿Qué quieres que haga? Y él miraba a toda la gente común y corriente, normal. Y el Señor dijo, que te pares de cabeza. Dice que él se fue y buscó uno de los instantes más retirados, un pasillo retirado y cerca a la bodega. Dice que él se fue para allá y se fue agachando y el Señor le dijo, no te pares de cabeza ahí, párate junto a la máquina registradora. Él dijo, Señor, pero ¿cómo me voy a parar? Señor, ¿qué locura voy a hacer si me paro de cabeza en la máquina registradora donde estaba todo el mundo atendiendo? Pero el Señor le dijo, necesito que te pares ya, ve ya. Fue rápidamente, colocó el par de zapatos junto a la caja, se hizo el que se estaba amarrando los zapatos, se desamarró los cordones y se hizo el que estaba amarrándose los zapatos, y la voz de Dios le decía, hazlo pronto, haz pronto esto, párate de cabeza. Dice que de pronto cerró los ojos y tomó la decisión que para él era muy duro tomar en ese momento. Puso sus palmas en las manos, su frente en el piso de aquel supermercado y de pronto levantó los pies y duró unos muy poquitos segundos con los pies levantados y luego cayó al piso otra vez. Todos se quedaron atónitos mirándolo. Él sacó el pañuelo, empezó a limpiarse. Y de pronto vio que alguien le corría lágrimas en los ojos y le dijo, Señor, disculpe, yo no estoy loco. No piense que estoy loco, no tenga pesar de mí. Soy un cristiano y no sé, yo iba pasando al frente y de pronto Dios me ordenó, me dijo, entra y párate. Yo me iba a parar allá en el rincón del pasillo, pero Dios me dijo, párate aquí. Y estoy haciéndole caso a mi Dios. Mi hermano. Y entonces, aquel que lloraba era el hombre que decía que no creía en Dios. Y él dijo, no lloro de lástima por usted, lloro de ver mi dureza, de ver mi condición. Estaba retando a este hombre que me estaba hablando del evangelio. Le dije que lo único que me haría creer en este momento que Dios existía era que yo pidiera algo anormal. Y él me dijo, ¿qué quiere pedirle a Dios? Y pedí que alguien se parara de cabeza y llegó precisamente usted. Hermano, a veces hablamos así, cosas boconadas. Tomás dijo, Señor, que yo meta mi dedo allá en sus llagas. Y cuando el Señor se aparece, el Señor le dice, Tomás, ven acá, Tomás. Había estado escuchando las palabras y dice, ahora mete tu dedo. Hermanos, que el Señor tuvo que lidiar con esos apóstoles que eran iracundos. Había otros que se llamaban los hijos del trueno, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Había otro que era Felipe el estadista. Felipe le gustaban los números y Felipe siempre estaba sacando cuentas de todas las cosas. Había otro ahí que se llamaba Judas, el Iscariote. El Iscariote, ya hemos hablado que la palabra Iscariote es una derivación de sicario. Judas el sicario. Ahí estaba Judas el sicario también. Oiga, hermanos, pero una visitación un día en una fiesta maravillosa llamada la fiesta del Pentecostés, que se hacía 50 días después de la Pascua, pasó algo maravilloso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14.
Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ese día, el Pedro cobarde, el Pedro que negó al Señor, el Pedro que decía: si es necesario morir por ti, muero, mi vida daré por ti. Pedro le llegó a decir a Jesús eso: mi vida daré por ti. Estaba invirtiendo las cosas. Jesús había venido a dar la vida de él por Pedro, pero Pedro se creyó más que Cristo. Señor, yo doy mi vida por usted. ¿Sí me hago entender, hermanos? Pedro quiso dizque poner la vida para salvar a Jesús. ¿Cómo les parece, hermano? Creyéndose más que Dios. Pero Jesús le dijo, el Señor le dijo: Pedrito, Pedrito, antes que el gallo cante 2 veces, usted me va a negar 3 veces. O sea, salió más rápido Pedro que el gallo. El gallo va a cantar 2 veces y usted va a negar 3. Le quiso decir: usted va a ser más rápido que el gallo para negarme. Así como el gallo es rápido para cantar y anunciar que va a amanecer, usted va a ser más rápido que el gallo para negarme. Fue lo que Cristo le quiso decir. Voy a ponerle de señal un insignificante gallo para que se dé cuenta que usted va a ser más rápido que el gallo. Hoy me está prometiendo la vida, pero mañana me va a negar. Antes que el gallo cante 2 veces, me va a negar 3 veces. Imposible de creerlo para Pedro, pero pasó así. Pedro negó 3 veces al Señor, y dice que después de que lo negó 3 veces, se fue a un rincón y lloraba amargamente. Pero ese mismo Pedro que intentó matar a Malco, ese mismo Pedro que permitió que Satanás usara los labios para volver frágil a Cristo, ese mismo Pedro que negó 3 veces al Señor, ese mismo Pedro recibió una visitación de Dios el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y se paró en un lugar llamado el Pórtico de Salomón, uno de los lugares más emblemáticos para los judíos. Se paró allí y les recitó la profecía de Joel. Oiga esto: Pedro se puso en pie con los 11 y alzó la voz diciendo, versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hermanos, en primer lugar, una visitación de Dios es para que nosotros hagamos un trabajo. Dios no va a visitar a un perezoso para que siga siendo perezoso. No va a visitar a un haragán para que siga siendo haragán. Dios va a visitar a alguien que va a trabajar. Por eso cuando usted le pida al Espíritu Santo: visítame, lléname, Espíritu de Dios, o Señor, envía tu Espíritu que me llene, entienda que usted está pidiendo algo para trabajar. Si usted le pide al Espíritu Santo que lo llene y no quiere trabajar, se está pidiendo mal. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que profeticen, para que tengan visiones, para que tengan sueños, para que hagan, en pocas palabras, un trabajo aquí en la tierra. Para eso el Espíritu Santo nos llena, hermanos.
Por eso en el capítulo 1, versículo 8, habla acerca de la gran comisión de Hechos, habla de la gran comisión y hay algo importante que resaltar. Y es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, después de que venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que hemos invertido el orden. Hemos invertido el orden. Estamos haciendo el trabajo y luego estamos pidiendo el Espíritu Santo. Hemos invertido el rol del trabajo de la iglesia. Cristo le dijo: no vayan a salir así, vacíos. No hagan el trabajo vacío. Quédense en Jerusalén hasta cuando venga el Espíritu Santo, cuando sean revestidos, y luego sí salgan a hacer la obra. Antes de usted ir a evangelizar a su vecino, primero pídale a Dios la llenura del Espíritu Santo. Antes de usted salir a la calle, ore, pida la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces nos aterramos y decimos: Dios mío, pero ¿qué pasa con el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué pasa con la labor que hacemos? Que no le vemos progreso a la labor. No vemos fruto de la labor. Porque estamos haciendo el inverso de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña: pidan primero la llenura, pidan la visitación y esperen, porque una cosa es pedir y otra cosa es esperar. ¿Cuánto esperaron los apóstoles? 50 días. Cristo murió en el tiempo de la Pascua y desde la Pascua hasta Pentecostés hay 50 días. 50 días. Eran 500 hermanos que estaban pidiendo esa visitación, 500. Pero ¿cuántos la recibieron? 120. De 500 quedaron 120. Porque empezaron a orar y a pedir y empezó la gente a desertarse. Siempre hay deserción, amado hermano, en toda labor hay deserción. Usted va a mirar que los colegios presentan deserción escolar, las escuelas, los colegios, las universidades, las iglesias, las empresas. Siempre hay un rango de deserción, pero siempre hay un rango también de personas leales a esa institución. Y entonces quedaron los leales, los que querían la visitación, que fueron 120. Esos 120, dentro de esos 120 estaban los 12 apóstoles, que fueron transformados, que fueron cambiados. Levante su mano y alabe el nombre del Señor. La visitación de Dios siempre está condicionada a un trabajo. Si usted quiere ser visitado por el Espíritu Santo y no quiere trabajar, quédese así como está, hermano. ¿Para qué Dios llena un vaso que no va a servir? Usted le pide a Dios la visitación, proyéctese. ¿Qué hago cuando el Señor me comience a visitar y a llenar? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué le está pidiendo usted la visitación a Dios si no quiere ir a evangelizar? Si es enemigo de todos los del barrio. Sí, hermano. Pida la visitación. Proyéctese: yo quiero la visitación de Dios para ir al hospital y orar por todos los enfermos y que los enfermos se sanen. Pido la visitación para ir a llevar las buenas nuevas a la cárcel. Pido la visitación de Dios para hablarle a mi comunidad. Pido la visitación de Dios para hablarle a mi familia, que ha dicho que solo va a creer en Dios si algo sobrenatural pasa dentro de la familia. Levante su mano y adore a Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 18, está el momento en que Jesucristo entiende que es la hora de actuar en el ministerio. San Lucas 4, 18. Dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 18. Vino a Nazaret,
donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga y conforme a la costumbre y se sentó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas a los pobres, buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Para qué venía el Espíritu de Dios sobre Cristo? Para hacer una labor. ¿Saben cuándo vino el Espíritu de Dios sobre Cristo? El día que Él se bautizó. El día que Él se bautizó, dice la Escritura que cuando Él salió del río Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y dice que vino, descendió y posó sobre la cabeza de Jesús. Fue la señal de Él conocer el tiempo de Él predicar. Fue la señal donde Él comenzó a entender. Eso pasó en el río Jordán, luego se va al templo y abre el rollo y lo primero que encuentra es: el Espíritu de Dios vino sobre mí. Le confirmó la palabra, le confirmó la experiencia. Oiga, amado hermano, ¿cómo entender yo la palabra de Dios? La palabra de Dios le confirmó a Cristo la experiencia que tuvo Él en el río Jordán con la paloma que paró encima. A veces hacemos otra cosa contraria y es querer que la experiencia me confirme la palabra. A Cristo la palabra le confirmó la experiencia. Pero no, nosotros queremos que la experiencia nos confirme la palabra. Si esa palabra es así, entonces que pase tal cosa. Como uno que le regaló un par de zapatos rosados a una muchacha. Y luego dijo: Señor, la muchacha que llega al culto con zapatos rosados ha de ser mi esposa. Pero ya le había regalado los zapatos. A veces queremos que la experiencia nos confirme la palabra y no es así. La palabra es la que nos confirma las experiencias. ¿Me hago entender, amado hermano? La palabra es la que comprueba qué es de Dios y qué no es de Dios. Debemos pasar los espíritus a través de la palabra. Pero nosotros no. Si pasa tal cosa es porque sí está Dios. Si pasa tal otra, si pasa tal otra. No, amado hermano, ¿es que acaso la palabra de Dios no es lo suficientemente potente y poderosa para confirmarnos las cosas? No necesitamos esperar que algo por allá pase. Eso lo dice el ateo, el inconverso. Nosotros no. Creemos fielmente a lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Dicen amén? Amén. Entonces el Señor entendió que cuando el Espíritu lo visitó en forma corporal como paloma, entendió: es hora de trabajar. Es hora de trabajar, es hora de ir, predicarle a los de la cárcel, predicarle a los enfermos, predicarle a los cautivos, de libertar a los endemoniados. Es la hora de trabajar. Mi hermano, cada visitación nos da una pauta para hacer un trabajo. Y vuelvo a repetir, si usted está esperando una visitación de Dios, pero no quiere trabajar, quédese así como está, porque el Espíritu Santo visita al que quiere trabajar. ¿Cuántos quieren trabajar en la obra de Dios? ¡A su nombre! Mire lo que dice Joel, porque Pedro citó en Hechos de los Apóstoles la profecía de Joel, pero yo encuentro algo especial en la profecía fidedigna de Joel. Miremos lo que dice Joel en el capítulo 2, versículo 23.
Joel está después de Daniel, Daniel, Oseas, Joel. Después de Daniel sigue Oseas y luego sigue Joel. Capítulo 2, versículo 23. Aquí encontramos la profecía tal cual Dios se la dio a Joel. Pedro lo que estaba era recitándola. Pedro la citó, pero vamos a la escritura original del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tenemos? Mire esto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Pasemos, hermano, al versículo 28. El versículo 28 dice: después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué, hermano? Después de un proceso que venía llevando Israel. Versículo 25 dice: oh, restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, mi gran ejército. ¿Sabe, hermano, que Dios para derribar, Dios para destruir, Dios para castigar, no necesita traer aviones, tanques, misiles? Dios llama mi gran ejército a simples insectos. Simples insectos. Por eso la Biblia llama a Dios, uno de los títulos del Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos. Y cuando pensamos en ejército, ¿qué dimensiona usted? Uniformes, armas, estrategias, ¿qué más? Muertos, sangre. Una vez me preguntaba un señor, me dice él: pastor, y no es que ustedes promulgan la paz y Dios es un Dios de paz, ¿por qué le dicen Jehová de los ejércitos si se entiende que el ejército es para derramar sangre? No hay ejército en el mundo bueno. Todos los ejércitos se enfocan en darle al enemigo, como toque y como caiga. Y entonces cuando yo le abro la Biblia en Joel 2:28 y le digo: hágame el favor y me lee este versículo a voz audible, léame este versículo en voz audible. Habían dos hermanos de él ahí, y entonces lee lo que le acabamos de leer. Lee lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que el saltón, el revoltón, el gusano, la oruga, la langosta, mi gran ejército que contra vosotros envié. Le dije: mírelo, el ejército que usted dice que derrama sangre. Mire el ejército que usted dice que es malo. Mi gran ejército. Hermano, para Dios derrocar a alguien no necesita aviones, misiles. Eso es la mentalidad de nosotros, que cuando la Biblia dice Jehová de los ejércitos, nos imaginamos tanques, aviones, estrategias, de todo lo que nombramos ahorita. Pero para Dios derrocar a Faraón, que era la nación más potente del mundo en ese entonces, le envió el gran ejército. Le envió langosta, le envió piojos, ranas. Faraón estaba enseñado a pelear contra hombres, pero no a pelear contra moscas, contra piojos. Ahí estaba el gran ejército de Dios. ¿Se acuerdan que en Hechos de los Apóstoles, un hombre llamado Herodes, uno de los 4 Herodes, se subió al balcón y empezó a hacer alarde de lo que él había hecho? Y la Biblia dice que le cayeron gusanos y los gusanos se comieron vivo a Herodes.
El pueblo empezó a gritar: voz de Dios y no voz de hombre. Queremos la voz de Dios y no la voz de hombre, porque él se había proclamado Dios. Y Herodes tenía una cantidad de escoltas, guardaespaldas. Tenía una cantidad de gladiadores al lado de él que lo cuidaban, mercenarios que lo cuidaban. Pero el Señor le mandó su gran ejército. Dice que se llenó de gusanos y murió ese día comido por los gusanos. Por eso la Biblia dice: mi gran ejército que contra vosotros envié. Amado hermano, después de esto, dice el profeta, después de esto enviaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Del proceso que había estado pasando el pueblo. El proceso por el descuido. El proceso como castigo porque se había apartado de Dios. Vino ruina, hambre, escasez, miseria, lloro, llanto, enfermedad. Después de esto, después de ese proceso, no sé, hermano, qué proceso está viviendo usted, pero después de ese proceso hay visitación de Dios. Después del proceso que usted está pasando, hay una visitación maravillosa de Dios. Después de la enfermedad, después de la escasez económica, después de las deudas, después de la falta de empleo fijo, después de la incomprensión en la familia, después del descarrío de los hijos, después de esto hay visitación de Dios. ¿Cuántos pueden creerlo? Oiga esto que le voy a decir. Esta promesa de Joel es una promesa familiar. Escríbalo por ahí, la promesa de Joel 2. Esa promesa de Joel capítulo 2, versículo 23, es una promesa familiar. Aquí la tenemos. A su nombre. (2:28), corrijo la cita, 2:28. Oiga esto, después de esto ya miramos que la ruina, la escasez que venía. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? Profetizarán. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Mire la promesa familiar que viene. Este derramamiento del Espíritu es un avivamiento en casa, es un avivamiento en familia. Sus hijos profetizarán. Pastor, pero es que mis hijos todos están descarriados, todos están apartados. Pero Dios dice: profetizarán. Están lejos, ni siquiera creen en la existencia de Dios. No importa, Dios dijo: profetizarán. Vuestros hijos, no dice en primera persona, no dice y ustedes profetizarán, dice sus hijos. Yo me gozo, hermano, yo me gozo con esta profecía. Yo me gozo de que mis hijos van a profetizar las buenas nuevas. De que mis hijos estén donde estén, un día se van a parar y le van a decir a la gente: Dios les ama. Un día le van a decir: viene Cristo por su pueblo, prepárense. Una promesa familiar. Luego dice: vuestros ancianos tendrán sueño. Vuestros ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Puede ser mi papá, puede ser mi abuelo, puede ser mi tío. Mis ancianos, no dice los ancianos de la iglesia, mis ancianos, o sea, mi familia mayor que yo. Ellos también estarán envueltos en esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Mi papá será usado también por Dios. Crea que su padre, los que tienen vivos los padres, las madres, crean que ellos van a ser usados por Dios. A veces pensamos que el tiempo se ha pasado, hermano. Pensamos que el tiempo se pasó y que ya yo viejo, ¿para qué? ¿Para qué sirvo? Soy un estorbo. Algunos se flagelan diciendo: ya no sirvo para nada, soy un estorbo. ¿Cuál estorbo? Usted es un estorbo
para Satanás porque no le deja avanzar, amado hermano. Usted, hermano adulto mayor, usted no es un estorbo en la iglesia ni en la sociedad. Usted es un estorbo para Satanás porque ahora usted ora y ora con más intensidad que antes. Y muchos de los planes que Satanás ha tenido para creyentes en la iglesia y planes que ha tenido Satanás contra el pastor ha sido detenido por la oración de usted, amado anciano de la iglesia. Démosle un aplauso a esos ancianos de la iglesia que oran, que claman, que están sirviendo. Yo siempre he dicho que los ancianos en la iglesia son los generales de la iglesia. Son los que ya tienen insignias de batallas. Los que tienen allí conmemoraciones, los condecoraciones preciosas por esas batallas que han tenido durante el tiempo, durante el recorrido. Muchos de ellos se acuerdan de la creación de las fundaciones de las iglesias. Y muchos de ellos que he hablado aquí, y no solamente aquí, sino que he hablado en las iglesias donde he estado, muchos de los ancianos han sido fundadores de la iglesia central. Luego dicen, de ahí nos trasladamos, sacamos otro grupo para la segunda sede y de ahí nos mandaron a abrir otra sede, y algunos llevan hasta 4 iglesias, congregándose en 4 iglesias, abriendo sedes y abriendo iglesias en los barrios. Mire, la Biblia no los deja por fuera de la visitación. Vuestros ancianos soñarán sueños. Sueños de Dios, sueños reales, visiones de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Por eso, mi amado hermano, hoy vamos a anhelar esa visitación de Dios. Anhele ser visitado por Dios. Que Dios le visite, que Dios le despierte. Tal vez hay muchas personas que no están articulando en el trabajo por falta de una visitación. Tal vez ha empezado a trabajar, pero luego se desanima porque ha faltado una visitación. Hoy vamos a decirle, Señor, visita mi vida. No quiero ser más un consumista de lo que otros hacen. Yo quiero ser protagonista de la historia de mi iglesia. Yo quiero ser protagonista. Se dice, hermano, que en el mundo solo hay 2 tipos de personas. Uno es el que espera que las cosas pasen y otro es el que hace que las cosas pasen. ¿Quién es usted? De la persona que está esperando que pasen las cosas para usted disfrutarlas, o es usted el que está haciendo que las cosas pasen para usted sentirse útil en las manos de Dios. Dígnese a estar sobre sus pies, amada iglesia.